Ya saben ustedes que Luis Bárcenas tiene este problema, el de la amnistía fiscal, pero no es el único frente que tiene abierto. También está ese otro asuntillo, ya saben, esa presunta contabilidad que según algunos vendría a demostrar que en el Partido Popular se habían repartido sobres o sobresueldos de dinero negro. Hay personas que niegan tal extremo, pero hay algunos que aseguran que conocían la existencia de esos sobres. Por ejemplo, el exdiputado del Partido Popular, Jorge Trías Sagnier, que el otro día en un artículo en El País dijo que él conocía que existían. El caso, para salir de dudas, la Fiscalía Anticorrupción les ha llamado mañana a los dos, a Luis Bárcenas y a Jorge Trías Sagnier, para que comparezcan en la Fiscalía Anticorrupción para prestar declaración, a ver si se aclara algo de todo esto. Ahí en la Fiscalía se encuentra Carlota Garrido. Carlota, muy buenas noches. Cuéntanos qué va a ocurrir mañana ahí donde te encuentras. Buenas noches de nuevo, Javier. Como ya hemos comentado, Luis Bárcenas tendrá que explicar al fiscal anticorrupción esos documentos. El Ministerio Público por ahora solo tiene en su poder el original de esa documentación, la fotocopia de esa documentación requerida al diario El País. Fuentes fiscales explican que no tener el original puede ser un impedimento a la hora de sacar adelante la investigación. Se necesitarían numerosas pruebas y testimonios que certifiquen esos cuadernos de Bárcenas. Recordar que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, decidió que esta investigación sobre los presuntos sobresueldos de varios dirigentes del Partido Popular se quedara en la Fiscalía Anticorrupción antes de judicializar el caso. Además, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha explicado hoy en un auto que a día de hoy no hay indicios suficientes que relacionen las cuentas suizas de Bárcenas con esa presunta contabilidad B del Partido Popular como para investigarlo dentro del caso Gürtel. Gracias, Carlota. Muy buenas noches. Estaremos muy atentos a esa declaración de mañana. A ver si salimos de dudas. ¿Qué ocurrirá mañana? Unos dirán que sí existían sobresueldos, otros que no. ¿Cómo acabará esto? No, yo es que tengo una absoluta reticencia a que lo que es un problema de auténtica corrupción política y de comportamiento político acabemos enmarañados en qué hacen los jueces, qué hacen los inspectores de Hacienda, qué hace el otro. A mí esto me parece que no es la manera de enfocar este problema. Este problema hay que cogerlo desde el momento, desde lo que es el fallo político. Y lo primero que hay que aclarar es que la corrupción no es la causa, ¿eh? La corrupción es el efecto de todo un sistema montado para que se produzca la corrupción. Y si no para que se produzca, para que se facilite. Porque si en un momento determinado tú montas el sistema sobre la base de unos partidos políticos absolutamente impunes e inmunes, porque son los dueños del Estado, son los dueños de la soberanía popular, son los que quitan las leyes, son los que se han repartido hasta el territorio, geográficamente, masías, cortijos, caseríos y ranchos, y han patrimonializado la administración y se han repartido los controles económicos, los controles jurídicos, los controles sociales, los controles políticos. Es imposible acabar con la corrupción. Por lo tanto, claro, yo estar ahora entreteniéndome si al señor Bárcenas le ponen la bota malaya o no le ponen la bota malaya, o si vieron... A mí eso no me interesa nada, ¿eh? A mí lo que me interesa es decir, ¿qué están haciendo los dos grandes partidos y qué está haciendo la ciudadanía? Pues claro, de hablar de un pacto contra la corrupción no sirve para nada. Es que el pacto significa que van a renunciar los dos grandes partidos al control del Consejo del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas, al control de la Fiscalía General del Estado. Es que están engañando a la gente, haciéndoles creer que aquí se está luchando contra la corrupción. Estamos engañando a la gente, haciéndoles creer que lo de la corrupción es un problema de que el señor fulano o el señor mengano sean más o menos éticos o hayan aprendido más o menos bien el catecismo. Y a la gente hay que decirle que este sistema se montó desde la Constitución española en cuanto empezó a su desarrollo para que los partidos políticos fueran irresponsables, inmunes e impunes. Por cierto, como el jefe del Estado, que así viene en la Constitución, dicen que es inviolable, no lo sé. Yo creo que más bien es otra cosa, pero es irresponsable. No, voy a acabar. Y entonces, claro, o se arremete de verdad, carece de la responsabilidad. Causa, o se arremete de la causa, o si no, ¿por qué engañamos a la gente? Bueno, pero entonces, ¿qué propones? Porque esto es una... No, yo propongo sinceramente que los partidos políticos... Porque yo propongo que corrupción, si el la asunto, corrupción hay que atajarla, querida Pablo, Pilar, si el asunto una enmienda a la totalidad es... Si el asunto es tal que las vigas, que son los partidos políticos,
son todo termitas y las instituciones tienen aluminosis y el edificio se viene abajo, yo propongo que con seriedad se desmonte el edificio y se haga un edificio democrático. Hombre, lo tienen que desmontar los españoles. No, hombre, los tribunales deberán ser. No, los tribunales y los inspectores de Hacienda no te van a arreglar jamás. Mira, aparece uno que lo desmonta. 30, no. Lo desmontan primero. Oye, los ciudadanos los desmontan no votando a los golfos. Y luego pidiendo a gritos que nueva ley electoral, un auténtico sistema de partidos, protección de las instituciones para que no sean patrimonializadas por toda esta golfería. Todo eso está muy bien, pero alguien lo tiene que hacer. Pues lo tenemos que hacer, entre otros los que estamos aquí. Vamos a ver, si me permitís un momento, llevamos ya mucho tiempo hablando de amnistías fiscales. Hemos hablado de la amnistía fiscal a la que presumiblemente se acogió o no se acogió Luis Bárcenas. Y hoy nos encontramos con otra nueva noticia. Resulta que el juez dice que a lo mejor hay otros que también se acogieron a esa amnistía fiscal y menciona un montón de implicados en el caso Gürtel, desde Francisco Correa, al que siempre se consideró el cabecilla de la trama, desde Pablo Crespo, su socio, hasta las mujeres de algunos de los implicados, los exalcaldes de Boadilla del Monte, de Pozuelo, de Majadahonda, es decir, una serie de personas. Nosotros deberemos saber a continuación si realmente se acogieron o no se acogieron. Pero de inmediato Ana Gugel nos centrará este asunto. Antes, Alfonso, ¿cómo ves esta historia? ¿Aclararemos quiénes se han acogido a esa amnistía o no? Yo creo que sí, vamos a verlo. Yo por ir de lo general a lo particular. Primero, ¿qué es lo que corre hoy? ¿Qué es lo que se filtran desde la policía? Que los papeles de Bárcenas son chungos. Son chungos. Los papeles. Interpretamos que no son auténticos, verídicos. Estoy utilizando el argot profesional, el que se utiliza. No utilizan eso de apócrifo. Yo no lo he visto nunca ninguno de estos. O sea, que tienes un chota en la policía. Sí, eso. Entonces dice que son chungos, que quiere decir que te ha largado. Que insisten en que ha habido elaboración sobre esos papeles. Eso es lo que que han sido manipulados. Eso es a lo que se refiere. Que el filtrador, todo apunta que es el señor Trías. Eso es lo que te dicen. Y que no descartan que el tema pues tenga bastante que ver con Cataluña. Es decir, que por ahí es donde más se ha movido el asunto. Las cosas que se están moviendo en este momento. Dicho esto, a mí lo que me tiene estupefacto... Es una vendetta de los nacionalistas catalanes. Es una de las opciones que se tocan. Ahora, pero si esto al final va a terminar como el Rosario de la Aurora. A mí, ¿qué es lo que me tiene? Y espérate a que termine, porque tiene pinta de que va para largo. Pero a mí, ¿qué es lo que me tiene? En la Edad Media se llamaba la venganza catalana. Pero a mí, ¿qué es lo que me tiene estupefacto? Es la estulticia en este asunto, la estulticia, la desidia, la falta de diligencia del Partido Popular. Cuando aparece el señor Sepúlveda, Jesús Sepúlveda, como empleado y cobrando, la única explicación que te da el PP es que lo teníamos en nómina y no se puede despedir a un trabajador. Oiga, no, que es un funcionario del PP. Pues ahora sí, permítame que avancemos un paso más, ya que mencionas a Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo, como decimos, una de esas 20 personas de las que se sospecha que a lo mejor también se acogieron a esa amnistía fiscal. Ana Gugel, cuéntanos, ¿en qué circunstancia estamos? ¿Por qué el juez sospecha? ¿De cuántas personas? ¿Cómo están las cosas? Pues vamos, Javier, a remontarnos a marzo de 2012, es cuando el Gobierno anunciaba una amnistía fiscal. El Ejecutivo justificaba esta controvertida decisión porque había que lograr ingresos públicos en una situación extraordinaria. Favorecer a través de medidas excepcionales que afloren para la tributación las rentas no declaradas. Esta es la regularización, una regularización fiscal que es necesaria porque es necesario traer más recursos a la hacienda pública. Durante 6 meses, pues esa amnistía fiscal permitió a los defraudadores regularizar bienes y derechos por los que no habían tributado. ¿A cambio de qué? Pues de pagar un 10%, un tipo muy inferior al que pagamos el resto. Es cierto que no es la primera vez, como se ha comentado en la mesa, que se hace una amnistía en España. Ya lo hicieron, por ejemplo, los exministros socialistas Miquel Boyer en 1984 y Carlos Olchaga en 1991. Pero, ¿cómo ha resultado esta última amnistía? Las cosas no salieron como se esperaban. ¿Por qué? Porque el objetivo del Gobierno era recaudar 2.500 millones de euros y tan solo se llegó a la cifra de 1.200, aunque el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se mostraba satisfecho. Ha valido la pena realmente hacer una operación así, en un momento así como vive España, porque permite recaudar mucho más, 1.200 millones de euros, en un momento vital.
Pero más allá de los números, ¿quién se ha acogido realmente a esta amnistía? Y si la han utilizado personas supuestamente implicadas en otro tipo de delitos, ocupan todas las portadas ahora mismo esas cuentas suizas del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que usó esta amnistía. Pero esto empieza a animarse. ¿Por qué? Porque ahora sale a la palestra el caso Gürtel, porque uno de los imputados en esa trama, Alfonso García Pozuelo, dueño de la constructora Hispánica, también se ha acogido a la amnistía. Al conocerse todo esto, el juez que instruye el caso Gürtel, Pablo Ruz, ha preguntado a la agencia tributaria si el presunto líder de la trama de corrupción, Francisco Correa, y otros 20 imputados en esta causa han utilizado la amnistía fiscal impulsada por el Gobierno. Además de Correa, el juez también pregunta por las declaraciones tributarias realizadas por el número 2 de la trama, Pablo Crespo, por la exesposa de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, y la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, entre otros muchos. Con todo esto sobre la mesa, Javier, surgen muchas preguntas. ¿Qué pasa ahora con esa amnistía? ¿Se puede dar marcha atrás? ¿Puede el Ejecutivo replantearse las condiciones? Esto no es posible. Muchísimas cosas y asuntos, Javier, que quedan sobre la mesa. Gracias, Ana Ugel. Algunas preguntas tenemos. Porque ahora el juez Pablo Ruz pregunta a la agencia tributaria si esas personas también se acogieron. Sospecha que se acogieron a esa amnistía fiscal Francisco Correa, el considerado cabecilla de la trama Gürtel, su socio Pablo Crespo. ¿Se acogieron o no se acogieron? Y otras 20 personas. Tenemos comunicación con Pablo Crespo, socio de Francisco Correa. Señor Crespo, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta bastante directa. ¿Se acogió usted y se acogió el señor Correa a esta amnistía fiscal? No. Esa suposición o esa pregunta que la Fiscalía Anticorrupción o esa sugerencia que la Fiscalía Anticorrupción le hace al juez es, como muchas otras cosas, una nueva infamia, y digo infamia con todas las letras porque pese al respeto que merece la institución del Ministerio Fiscal, las fiscales de este caso, Concepción Sabadell y Miriam Segura, han practicado este tipo de táctica, digamos, continuamente, desde el principio del caso. Pues cuando nos piden nuestro ingreso en prisión, ya sin más, y hemos pasado, el señor Correa casi 3 años y medio, yo 3 años, en prisión llamada preventiva, entre comillas, más que algunos, que otras personas que han cometido delitos graves, aunque aparentemente nosotros somos gente muy peligrosa y que ha cometido delitos graves. Y estas señoras decían, por ejemplo, y esto ha aflorado y en el juicio por el cual se condenó al señor Garzón, que una de las fiscales, y esto está dicho por el oficial del juzgado, señor Garzón, le decían: Baltasar, hay que hacer algo, que se llevan el dinero. O sea, han coadyuvado al delito cometido por el señor Garzón. Se han ido de rositas, el señor Garzón no, que era el que firmaba el auto. Y esto es un nuevo paso más en la táctica continua de estas señoras, y repito, mi respeto a la institución del Ministerio Fiscal, pero esto es tremendo, es absolutamente insoportable. Y pronto tendrán ustedes conocimiento de todas las tropelías procesales cometidas en esta causa, que es, le digo, absolutamente impresentable. Debo entender de sus palabras, señor Crespo, que estas fiscales que usted ha mencionado tienen algún interés en involucrarles a usted y a otras personas sin pruebas necesariamente. Hombre, yo creo que la práctica de estas señoras en esta causa está más que acreditada y, como digo, han coadyuvado en el delito cometido por el señor Garzón, y se probará, porque efectivamente en su momento no se admitió la querella por el Tribunal Supremo, pero hay nuevos datos y en los que nosotros entendemos, nuestra parte, nuestra defensa, entiende que tenemos posibilidades de que esa querella prospere. Pero no solamente por eso, por más cosas que pronto se sabrán, y espero poder anunciárselas con todos los datos encima de la mesa. Pero repito que esta nueva petición es pues otra cortina de humo, otra suposición. Vamos a ver si estos señores se han acogido a la amnistía fiscal y lo sueltan así, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Como tiran con polvo del rey, igual que cuando se fueron a Miami, a Nueva York, cuando no tenían necesidad de hacerlo, y se fueron de vacaciones con el señor Salinas a hacer a interrogatorios allí cuando había un convenio que decía que podían hacerlo por videoconferencia. Como esto, muchas otras cosas. Repito, como disparan con polvo del rey,
pues en vez de utilizar ese dinero para otras cosas, lo utilizan estas señoras para irse de vacaciones. Don Pablo Crespo, intuimos de sus palabras sorpresas en este procedimiento. Esperamos que aquí en El Gato al Agua tendremos ocasión de ofrecerlas en primicia. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Muy buenas noches. A ustedes, buenas noches. Adiós. Bueno, señores, esto ya llega un momento, un juez piensa que están acogidos, él dice que no, e incluso no, estos dicen pasaban por allí, que hay algo más. Estos iban de paseo y de repente una gran conspiración montada por jueces, policías y periodistas les ha acusado de chorizos y se ha tenido 3 años en la cárcel. Se lo han llevado crudo. Hay pruebas, grabaciones de lo que hacían. Yo no sé lo que hacía Garzón o si la fiscal decía Baltasar, que se llevan la pasta. Pero vale, mal las fiscales, pero ¿se llevaron la pasta? Sí, es indubitado. El señor Sepúlveda sale de la alcaldía empujado por miembros de su partido, porque llega un momento en que el actual alcalde y los que están alrededor dicen, pero bueno, si se lo está llevando, con las cosas como son. Y es el más pequeño de todos estos. El señor Correa no es que le regalase unos trajes a no sé quién, es que aparece y dice, bueno, es que se lo han tangado. Y lo tremendo es que tangando tanto, 3 años después tenga así, mira, Madoff, y me harto de repetirlo aquí, que monta un tinglado complicadísimo, porque es complicadísimo, en una relación complicadísima, con ramificaciones internacionales. Le dice un 21 de diciembre a sus hijos, en el ático de Nueva York, en el penthouse este que tenía, oye, mira, me han pillado, muy cerca de donde vivías tú, por cierto. Tenía una casa espléndida este hombre. No era mía, era de... Bueno, pero la tenía, era la tuya. Yo fui porque fui invitado por ti. Y qué bien la disfrutamos. Oh, cómo la disfrutamos. Bueno, pues les dice a sus hijos en una cena, se reúne con sus hijos, que son gente mayor, es un hombre mayor, y les dice, oye, mira, he sido un desastre y he montado una pirámide, he estafado a muchísima gente y esto voy a acabar en la cárcel. 6 meses después, el 11 de junio, está penando 70 años de cárcel en un presidio. Madoff. O sea, se hace la instrucción, se le detiene, se hace... Y estos estuvieron en la cárcel. Yo te he dicho, algunos de ellos lo he visto jugando al pádel donde voy yo, que procuro no cruzarme. En el restaurante el otro día vi a 2 de ellos, ya lo conté. El otro día vi a Bárcenas y a La Puerta. Bárcenas ha estado festejando con champán mientras Rajoy se cocía como una gamba en Madrid. Es decir, denuncias la impunidad que hay en España es una frente a otros países. Y dice, hombre, a una mí me parece que 3 años de cárcel preventiva es una barbaridad y estoy de acuerdo con casi 4. 3 meses. Casi 4 y debería ser más rápido. Pero en principio parece que si Bárcenas se ha llevado 22 millones de euros, parece una duda razonable por parte de la Fiscalía pensar que el resto de la gente que está investigada en la misma trama puede haberse también llevado por ahí dinero fuera, ¿no? O sea, claro, parece una cosa así como razonable en principio. Yo no sé si estas señoras son malas, buenas o peores o estaban en connivencia con Garzón. El caso es que tenían razón. Garzón, que se llevan la pasta. Vamos a por ellos. Yo no tenían razón. Pero yo no sé si se lo han llevado o no, pero aquí se ha demostrado que Bárcenas sí. Parece razonable pensar que igual el resto pues ha hecho algo similar, ¿no? Pues eso deberá aclarar la agencia tributaria, que es a quien le pregunta el juez Ruz, ¿no? A mí me gustaría, Javier, contestar humildemente a la enmienda a la totalidad que ha planteado Pablo Castellano. Mira, Pablo, hay un país que con todos sus defectos, que son muchos, es el país más grande en estos momentos de la Tierra, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Podíamos copiarles en estas cosas. El más rico. Podíamos copiarles. Mira, una amnistía es la ejecución de un mal menor para conseguir un bien mayor. Hasta en eso nos dan ejemplos los norteamericanos. Durante la Segunda Guerra Mundial, con Roosevelt en la presidencia de los Estados Unidos, el gobierno norteamericano amnistía a 2 asesinos como Frank Nitti y Lucky Luciano. ¿Para qué? Para que vayan a Sicilia y con sus contactos en Sicilia preparen el desembarco de Patton en Sicilia. Y los amnistían. Estaban de sangre hasta los zancajos. Frank Nitti y Lucky Luciano. Fueron amnistiados, prepararon en Sicilia el desembarco de Patton y los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial. Perdón. Estados Unidos es un país tan serio, que a un canalla como Al Capone, al que no le podían demostrar ni un solo delito de sangre, acaba enchironado por delitos fiscales. Por delitos fiscales. Aquí nadie va a la cárcel por un delito fiscal. Te lleves 22
o 42 millones. Nadie va a la cárcel por un delito fiscal. En Estados Unidos, sí. Estados Unidos es un país tan serio, que desde que caen las Torres Gemelas, desde que tiran las Torres Gemelas, dice, vamos a por Osama Bin Laden. Y van a por Osama Bin Laden y no han parado hasta que han cazado a Osama Bin Laden. Y digo bien, cazado. Bien, si yo solamente, Eduardo, te voy a decir... ¿Basta con copiar? No hay que copiar lo que ya te has inventado. Si tú lo tienes inventado antes, al final resulta que han copiado los americanos. Pues claro, aquí estaba en la cárcel por delito fiscal un delincuente que se llamaba Juan Mar. ¿Y qué hizo Juan Mar? Compró al director de la cárcel y al jefe de la galería y un helicóptero soy yo. ¿Y qué hizo luego para conseguir la amnistía? Financió la guerra civil poniendo en una cuenta a nombre de Franco 200 millones en Suiza. O sea que eso ya está todo averiguado, hombre. O sea que, por cierto, Franco no sé si llegó eso a declararlo a Hacienda. Me temo que no lo declararía a Hacienda. Y entonces ya está todo bien. No, si el problema... No se lo puso para él. No se lo puso para él. Para financiar la guerra civil. No, se lo puso para él. Porque Mola cobraba por otro lado. O sea, aquí cobró todo el mundo. Yo pensaba que era para financiar la guerra civil. Pero Pablo, ¿qué aquella frase de Omar acaba, o la República acaba con Mar, Omar acaba con la República, se hizo realidad. Mar acabó con la República. Oye, y allá, Arteo, que siempre eso no es un problema de ley, es un problema de voluntad política. Claro. No hay voluntad política. Y la prueba que no hay voluntad política es porque aquí no hay ni un solo partido que le pueda decir a otro tirar la piedra porque tenga las manos limpias. No lo hay. Pablo, y además estamos hablando de una ficción. Todos sabemos. Ni un solo partido. Todos sabemos que los partidos, en un momento determinado, en determinados fichajes que se han hecho para llegar al partido, al que ha llegado el fichaje, yo sé de uno que lo nombraron ministro de Hacienda. Y dijo, yo por el sueldo que tiene el ministro de Hacienda, no trabajo. Y se le puso un sueldo al ministro de Hacienda que era 3 veces el sueldo del presidente del gobierno. Oye, pero como diría Cantinflas, nombre. No, yo de eso cogéis las hemerotecas porque vienen en ellas. Bueno. Entonces te digo que se sabe que ha habido gente que tenía una situación en la vida civil y que se necesitaba en el partido y se les ha dado una cuenta. Yo por eso no me escandalizo, no me escandalizo si es un dinero que es un dinero normal. Claro, si es un dinero que ha nacido el delito, sí me escandalizo. Y eso, que ahora estemos montando este Tiberio por eso. Y no montemos el Tiberio por lo que es de verdad, que es que los partidos son organizaciones hoy, en algunos casos, de asociación de malhechores, que dirían en Francia, que han patrimonializado el Estado, se han apoderado de él, y aquí no existe ni la soberanía popular, ni el Estado de Derecho, ni la libertad, ni existe nada. Y nosotros contribuimos a seguir engañando a la gente. Pues muy bien, qué bien, estupendo. Pablo, que no haya ningún partido que cumpla con la legalidad en estos temas me parece una afirmación un poco fuerte. Pero vamos al tema de la amnistía fiscal y de los posibles delincuentes fiscales. La diferencia entre Estados Unidos y España es que allí bastante gente va a la cárcel por temas fiscales, bastante gente. Y aquí efectivamente muy poca, lo cual es una vergüenza. Aquí se echa la basura encima de demasiada gente, bastante de los cuales son inocentes, pero cuando se focaliza la cosa en los culpables, raramente porque prescribe, por lo que sea, raramente se va a la cárcel. Y en Estados Unidos sí se va a la cárcel con relativa frecuencia. Ahora, también en Estados Unidos hay gente que se escapa de esto. Y el caso Madoff no es comparable de aquí. Allí en aquel caso era obvio de toda obviedad, y por otra parte él en un primer momento también lo negó. Al final lo trincaron de forma diáfana y entonces pagó, efectivamente. Pero no es que aquello sea el paraíso, la perfección de la pureza y nosotros... No, pero hay una celeridad en los trámites. Hay una mayor celeridad y con frecuencia la gente va a la cárcel. Bueno, y hay sobre todo la celeridad en los trámites. Y hay jueces corruptos que también van a la cárcel, y hay policías corruptos que también van a la cárcel. Pero en España hay un problema de sistema, claramente. Pero yo no estoy de acuerdo en la revolución de Pablo. A mí me parece que hay que evolucionar. Pilar, ahora tenemos la tormenta perfecta. ¿Por qué? Es decir, no es que lo que ha aparecido en esos papeles, lo que han publicado los periódicos o lo que se ha insinuado en las tertulias sea especialmente grave comparado con hechos anteriores. Si uno mira, por ejemplo, los seres, en volumen, en cantidad... Depende del respeto que a ti te inspiren las personas que presuntamente están implicadas. Ese es el problema. Discúlpame, pero yo no me lo puedo creer de ciertas personas. No, pero el problema de otras me resulta más fácil. No, pero ¿cuál es el problema? Es decir, la tormenta perfecta. Hay 6 millones de parados,
hay una sociedad en plenos recortes, una sociedad cada vez más encogida, acongojada, y frente a eso, de repente, lo que se exhibe es esa vieja teoría española de que robar a todos es no robar a nadie. Es no robar a nadie, que es entro a saco en lo público, que es la misma razón por la que un niño puede hacer un rayajo en el pupitre o alguien puede romper una mampara en una parada de autobús y llega a ese tipo de cosas. Pero dicho esto, es que la reacción que ha habido frente a esto, frente a esta historia, es de estupefacción. Es decir, es que descubres un día que uno de los imputados, sospechoso, ahora carga sobre él incluso la Fiscalía, está a sueldo. Que al facineroso de Bárcenas se le pagaba el coche, se le pagaba la secretaria, supongo que le pagarían un sueldo porque estos bueno, se le pagó incluso el abogado. Y el abogado, dices tú, oye, pero ¿dónde estamos? ¿Quién toma aquí las decisiones? ¿En manos de quién vamos? Porque los que teníamos antes eran tontos del higo, de acuerdo. Pero yo siempre pensé que con esta gente venía regeneración, que venía un impulso nuevo. Y entre caraduras y tontos de lava, uno no sabe cuántos hay. Es decir, ¿Sabes que los que había antes de lava, los que había antes se han hecho exactamente lo mismo? No, peor que esto. No, porque claro, ahí tienes todavía. Pues que lo de él, porque aquí hay las cifras que me van. Lo del ERE de Andalucía, eso solo sí que justifica inmediatamente una intervención, pero radical, de un fiscal que sepa cuál es su obligación y descubra que cuando un partido político no es un cauce de participación ciudadana para hacer política y es una asociación de malhechores, se pide su ilegalización. Bueno, yo estoy esperando que haya un fiscal que, a la vista de los datos que hay de estos partidos, aquí y allá en el otro lado, del dinero que se mueve, de las corrupciones, diga, hay que ilegalizar esta organización. Por ejemplo, la Unión Mallorquina, la de la señora Munar, era una organización montada exclusivamente para robar. ¿Y quién tuvo de cómplices? Al Partido Socialista y al PP. Si ahora se está robando, los fiscales, que tienen la obligación de verdad, que pidan la ilegalización de un partido, por importante que sea. ¿O es que es más importante el PSOE que los españoles y su economía? Pero Pablo... ¿Es más importante el PSOE, el PP que los españoles? ¿Es más importante la corona que los españoles? No, nada, es una vergüenza, hombre. Estoy de acuerdo, ningún partido es más importante que los españoles. Una vergüenza. Y comulgo contigo que el caso de los ERES es el caso más bochornoso que se ha visto en la democracia. Hablamos de miles de millones. El caso más bochornoso, éticamente, moralmente bochornoso, desde que surgió la democracia española. Ahora, ilegalizar a un partido por ese motivo no. Habrá que responsabilizar a los que estuvieran en la operación y actuar en consecuencia, legalmente, penalmente. Pero, hombre, ilegalizar a un partido es un poco fuerte. Que un partido no está para hacer política de interés general. No, perdón, cuando un partido no está para hacer interés general, sino está para que se forren sus miembros o su camarilla dominante, ese partido hay que legalizar. No, pero dices tú generalizar. ¿Esto qué es? No, pues tendrán que ser los propios de ese partido los que hagan la limpieza dentro de su Pilar, esto es un poco, partido. es decir, siempre entre los periodistas hemos dado en el partido no hay más que autores, cómplices y encubridores. Diga, no los diplomáticos. Una asociación de malhechores. Mira, no los diplomáticos y los políticos. No, o sea, no. No, pero fíjate, no los diplomáticos y los políticos, pero los periodistas hemos dado por buenas alguna especie de etiquetas. Una es esa que hemos oído reiteradamente a los políticos, que es esa, yo pierdo dinero aquí. Y la hemos dado por buena. Y es falso. Ni pierden dinero ahí, ni lo pierden después cuando salen. Entonces, la segunda cosa que hemos dado por buena siempre, que es la pero forma... además, Alfonso, aunque pierdan dinero... Bueno, sí, pero he dicho... A Rajoy no le ha puesto nadie una pistola en el pecho para que se dedique a lo que se dedica. Pero ¿cuál es la segunda? La segunda es... No me venda usted esa mercancía para que yo encima le dé las gracias por estar ahí. Bueno, pero ni a Rajoy ni a nadie. Ni a nadie. Pero digo, la segunda está ahí porque ha querido estar. La segunda es, no son todos. Es cierto que no son todos. Es lo de los alemanes y los nazis. Es lo de los británicos y Rhodesia. Claro que no son todos. Pero yo, en contra de lo que pensaba hasta hace pocos meses, visto lo de Cataluña, visto lo de los seres, empiezo a pensar, y lo siento por la comparación, como Yahvé cuando Abraham le decía: no arrases Sodoma y Gomorra porque vas a matar a justos por pecadores. Y le dice, si encuentras 50 justos, le dice Yahvé, perdona Sodoma y Gomorra. Entonces ya, o sea, el otro que no era tonto, Abraham, le dice, pues 45. Bueno, fueron bajando, buscaban uno. ¿Y dónde quedaron Sodoma y Gomorra? A mí me da un poco la sensación, porque dices, cierto que no todo el mundo mete la mano, pero igual, todo el mundo ha tolerado. Porque igual que generalizas con los políticos, habrá que generalizar
con todos los que han dado ese dinero. Sí. Con todos los empresarios. Quería yo llegar. En todos los pueblos de España, en todos los pueblos de España. Porque ¿qué ha pasado? O sea, yo creo que el problema es peor, no es un problema solo de políticos, yo creo que es un problema de país. ¿Por qué todo el mundo entiende lo de el A y el B? Porque aquí todo el mundo, o mucha gente ha tenido una libretita A y una libretita B. Bueno, no, perdón. Si 3 trajes son importantes, 22 millones de euros son importantes y defraudar al fisco también lo es. Ahora aquí ponemos baremos. El caso es que las sospechas... Está luchando contra la corrupción. Estamos engañando a la gente, haciéndoles creer que lo de la corrupción es un problema de que el señor fulano o el señor mengano sean más o menos éticos o hayan aprendido más o menos bien el catecismo. Y a la gente hay que decirle que este sistema se montó desde la Constitución española en cuanto empezó a su desarrollo para que los partidos políticos fueran irresponsables, inmunes e impunes. Por cierto, como el jefe del Estado, que así viene en la Constitución. Dicen que es inviolable, no lo sé. Yo creo que más bien es otra cosa, pero es irresponsable. No, voy a acabar. Y entonces, claro, o se arremete de verdad, carece de la responsabilidad. Causa, o se arremete de la causa, o si no, ¿por qué engañamos a la gente? Bueno, pero entonces, ¿qué propones? Porque esto es una yo propongo sinceramente que los partidos políticos... Porque yo propongo que corrupción, si la corrupción hay que atajarla, querida Pablo, Pilar, si el asunto una enmienda a la totalidad es... Si el asunto es tal que las vigas que son los partidos políticos... Original de esa documentación, la fotocopia de esa documentación requerida al diario El País. Fuentes fiscales explican que no tener el original puede ser un impedimento a la hora de sacar adelante la investigación. Se necesitarían numerosas pruebas y testimonios que certifiquen esos cuadernos de Bárcenas. Recordar que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, decidió que esta investigación sobre los presuntos sobresueldos de varios dirigentes del Partido Popular se quedara en la Fiscalía Anticorrupción antes de judicializar el caso. Además, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha explicado hoy en un auto que a día de hoy no hay indicios suficientes que relacionen las cuentas suizas de Bárcenas con esa presunta contabilidad B del Partido Popular como para investigarlo dentro del caso Gürtel. Gracias, Carlota. Muy buenas noches. Estaremos muy atentos a esa declaración de mañana. A ver si salimos de dudas. ¿Qué ocurrirá? Las leyes son las que se han repartido hasta el territorio, geográficamente, masías, cortijos, caseríos y ranchos, y han patrimonializado la administración y se han repartido los controles económicos, los controles jurídicos, los controles sociales, los controles políticos. Es imposible acabar con la corrupción. Por lo tanto, claro, yo estar ahora entreteniéndome si al señor Bárcenas le ponen la bota malaya o no le ponen la bota malaya, o si vieron... A mí eso no me interesa nada, A mí lo que me interesa es decir, ¿qué están haciendo los dos grandes partidos y qué está haciendo la ciudadanía? Pues claro, de hablar de un pacto contra la corrupción no sirve para nada. Es que el pacto significa que van a renunciar los dos grandes partidos al control del Consejo del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas, al control de la Fiscalía General del Estado. Es que están engañando a la gente, haciéndoles creer que aquí se está... Ya saben ustedes que Luis Bárcenas tiene este problema, el de la amnistía fiscal, pero no es el único frente que tiene abierto. También está ese otro asuntillo, ya saben, esa presunta contabilidad que según algunos vendría a demostrar que en el Partido Popular se habían repartido sobres o sobresueldos de dinero negro. Hay personas que niegan tal extremo, pero hay algunos que aseguran que conocían la existencia de esos sobres. Por ejemplo, el exdiputado del Partido Popular, Jorge Trías Sagnier, que el otro día en un artículo en El País dijo que él conocía que existían. El caso, para salir de dudas, la Fiscalía Anticorrupción les ha llamado mañana a los dos, a Luis Bárcenas y a Jorge Trías Sagnier, para que comparezcan en la Fiscalía Anticorrupción para prestar declaración, a ver si se aclara algo de todo esto. Ahí en la Fiscalía se encuentra Carlota Garrido. Carlota, muy buenas noches. Cuéntanos qué va a ocurrir mañana ahí donde te encuentras. Buenas noches de nuevo, Javier. Como ya hemos comentado, Luis Bárcenas tendrá que explicar al fiscal anticorrupción esos documentos. El Ministerio Público por ahora solo tiene en su poder el... Mañana unos dirán que sí existían sobresueldos, otros que no. ¿Cómo acabará esto? Yo es que tengo una absoluta reticencia a que lo que es un problema de auténtica corrupción política y de comportamiento político acabemos enmarañados en qué hacen los jueces, qué hacen los inspectores de Hacienda, qué hace el otro. A mí esto me parece que no es la manera de enfocar este problema. Este problema hay que cogerlo desde el momento, desde lo que es el fallo político. Y lo primero que hay que aclarar es que la corrupción no es la causa, La corrupción es el efecto de todo un sistema montado para que se produzca la corrupción. Y si no para que se produzca, para que se facilite.
Porque si en un momento determinado tú montas el sistema sobre la base de unos partidos políticos absolutamente impunes e inmunes, porque son los dueños del Estado, son los dueños de la soberanía popular, son los que